Capítulo 18. La edad de la razón. P. Cuando ustedes se refieren a la edad de la razón, están ustedes describiendo lo que pasó en las viejas logias rosacruces y masónicas hace varios cientos de años, cuando esas organizaciones tenían tanta influencia sobre el desarrollo de la moderna civilización. Reverendo. Sí. Queríamos iniciados en los niveles inferiores, para que fueran reprogramados a aceptar lo que es ahora llamada la filosofía de la edad de la iluminación. Esto incluía la forma de liberalismo político esbozado en la Carta de Derechos y la Constitución estadounidense, el apoyo al capitalismo y a la tecnología industrial, una actitud progresiva hacia la innovación en las ciencias y las artes, dependencia en una racional y pragmática toma de decisiones sobre la dependencia en la tradición y una actitud general hacia la vida que fue constructiva, optimista y tolerante. Nos dimos cuenta que no era posible convertir a la mayor parte de estas personas en psíquicos de alto nivel o magos, o enseñarles mucho acerca de la verdadera naturaleza de la teocracia. Solamente queríamos convertirlos en buenos ciudadanos promedio como es definido ese término en los Estados Unidos ahora. Usted ya habrá descubierto algunas de las cosas que hicimos para lograr esto, y ahora les explicaremos todo el asunto más claramente. 2 tipos de programas para levantar la conciencia fueron usados dentro de las logias. Uno entrenaba a iniciados en los grados más bajos a convertirse en ateístas racionales y liberales políticos. El otro programa, más avanzado que el anterior, enseñaba conocimiento oculto de alto nivel y el control consciente sobre los poderes psíquicos. El primero de estos programas siempre tuvo mucho más miembros que el segundo. Los iniciados que aprendieron a aceptar la filosofía masónica a menudo se volvieron inmunes a caer en trance religioso durante los rituales. Este es un ejemplo de la diferencia en la forma en que nosotros reprogramamos la mente de las personas y la manera en que lo hacen los teócratas. Seguimos plantando información en el subconsciente que dice: piense por usted mismo, no acepte nada sin evidencia. Haga lo que usted sienta que es mejor bajo las circunstancias en vez de solo aceptar lo que otros le dicen. Usted puede volverse una mejor persona solamente si aprende a hacer eso. Júzguese a usted mismo realísticamente, usted no es ni un santo ni un miserable pecador, sino que simplemente un ser humano ordinario con libre voluntad y control sobre su propio destino. P. Esto es casi lo opuesto de lo que programan los teócratas durante los servicios cristianos fundamentalistas. Ellos quieren que los adoradores digan hágase tu voluntad, y someterse completamente a las influencias telepáticas que reciben, así como a obedecer al pie de la letra la doctrina religiosa. Es fácil decir cómo su método eventualmente tiende a liberar a los iniciados de la influencia del control mental religioso, mientras más están afectadas las personas por el proceso de reprogramación, menos motivación tienen de entrar en trance religioso, el cual implica permitir voluntariamente que la conciencia pierda el control. Reverendo. Esto es correcto. Mientras más se acostumbran las personas a tomar decisiones racionalmente y a formar una valoración exacta de su autovalor, es menos probable que caigan en un trance religioso durante los rituales. Cuando los individuos en una de las viejas logias alcanzaban esta etapa de estar en un estado normal de conciencia durante los rituales la mayor parte del tiempo, ellos automáticamente progresaban a uno de los grados superiores y asumían una de las numerosas posiciones de liderazgo subordinado. Se esperaba que los iniciados en este nivel estudiaran las tradiciones, la mitología y la doctrina de la logia intensamente a nivel estrictamente intelectual. Esto no fue hecho en los rituales que empleaban el trance religioso, sino a través de la lectura ordinaria y estudio tutorial, exactamente como si los iniciados estuvieran aprendiendo historia o matemáticas. Este es el nivel que trató de reemplazar la fe cristiana como el culto a la diosa de la razón, y entraron en una filosofía que sería llamada materialismo científico y humanismo racional hoy en día. Este nivel medio de iniciación estaba pensado para producir un tipo de personalidad similar a una muy común en la sociedad estadounidense actualmente. Los millones de personas que no están muy interesadas en asuntos espirituales de ninguna clase, y no obstante, están primariamente preocupados por su supervivencia personal y felicidad aquí en la Tierra. Algunos de ellos se llaman a sí mismos ateos o agnósticos, pero así como muchos profesan una creencia nominal en la cristiandad, o algún otro sistema religioso u oculto. Sin embargo, a pesar de lo que dicen que creen, la espiritualidad tiene muy poco impacto emocional en su vida diaria. La gente como esta son todavía, ya sea una leve mayoría, o una minoría muy grande en la sociedad estadounidense. Cuando comenzamos este proceso hace varios siglos,
la influencia de la religión teocrática era aún más fuerte, que era más fácil convertir a las personas en ateístas o agnósticos que enseñarles directamente acerca de la realidad espiritual. Nosotros le enseñamos a la gente a relacionarse positivamente con el mundo material, y a la civilización avanzada, que estaba comenzando a desarrollarse a su alrededor, que más que solo un valle de lágrimas por el cual pasar en el camino al cielo. Nosotros queríamos que la relación entre la gente y su ambiente terrenal se volviera más importante que su relación con Dios y la religión. Debemos proceder paso a paso y utilizar los métodos de psicología conductista, los cuales están basados en conocimiento de cómo la mente humana está realmente programada. Estados de conciencia y refuerzo ambiental son los factores más importantes a considerar aquí. P. ¿Pueden ustedes clarificar esto? Cuando dicen estados de conciencia, ¿están ustedes hablando acerca de un trance religioso? Reverendo. Sí. Debimos proceder paso por paso. En primer lugar, tomamos la gente que habían sido criados dentro de una religión teocrática y habían estado entrando en trance religioso durante los servicios eclesiásticos todas sus vidas, y nosotros las manipulamos a asistir a los rituales de las logias masónicas y rosacruces. Estos rituales también empleaban el trance religioso y, en los niveles inferiores de iniciación, se les enseñaba una doctrina que no era tan extraña a las creencias cristianas existentes de un miembro promedio de la logia, que rompían el trance. Durante esos rituales, los miembros eran gradualmente reprogramados a volverse más racionales en su pensamiento y más materialistas en sus metas emocionales para sus vidas. El ambiente social de la logia incrementó su autoestima, por lo que ya no pensaban de sí mismos como miserables pecadores necesitados de salvación, sino como hombres libres bajo Dios, y eventualmente como miembros libres de una hermandad de iguales. Miembros de las logias recibían refuerzo positivo a través del control mental religioso durante los rituales de la logia. Esto hacía que los miembros se sintieran bien mientras aprendían varios principios filosóficos bastante diferentes de aquellos en el núcleo de la cristiandad fundamentalista, aunque estuviese fraseado en muchos de los mismos términos. Una cosa muy importante es darse cuenta aquí que la filosofía ética básica de los francmasones del siglo XVIII era muy, pero muy similar a los códigos morales de las varias sectas cristianas teocráticas del día. Por lo menos un 95% de los preceptos individuales eran los mismos. P. Eso es difícil de aceptar. Reverendo. No obstante, si usted piensa sin prejuicios se dará cuenta de que es verdad. De hecho, solo hay una diferencia fundamental entre los dos códigos de conducta que afectan a un pequeño número de preceptos éticos separados. La doctrina cristiana dice: su primer deber es obedecer la voluntad de Dios como usted la percibe durante los servicios religiosos y en oración privada y meditación. Su segundo deber es obedecer a la doctrina religiosa y la tradición así como lo aprende a nivel intelectual, y su tercera obligación es seguir los dictados de su conciencia y su voluntad intelectual. En contraste, la filosofía de la Edad de la Iluminación dice: su primer deber es seguir los dictados de la razón como es aplicada al conocimiento que aprende de su ambiente. Su segundo deber es trabajar para su propia supervivencia y felicidad mientras no dañe a otros individuos o a la sociedad en general haciendo esto, y su tercer deber es trabajar para el mayor bien para la mayoría, lo cual a veces implica mayores o menores grados de autosacrificio. Estas declaraciones son diametralmente opuestas en teoría, pero en las circunstancias rutinarias de la vida en una sociedad razonablemente estable producen conductas que son casi idénticas. En otras palabras, tanto el cristiano como el francmasón valuaban una ética de trabajo, trataban de evitar excesos de daños de todas clases, etc. La diferencia no está en lo que la gente hizo en la forma de una detallada conducta ética rutinaria, sino en los efectos a largo plazo que ambos códigos radicalmente diferentes tenían en el desarrollo total de la personalidad. El código cristiano tomó a las personas más profundamente en servidumbre a los teócratas. El código masónico los liberaba de ese vínculo sin sustituir a ningún otro maestro por Dios. Lo que es aquí más importante es que a los iniciados masones se les enseña a recibir cada vez mayores cantidades de refuerzo positivo de su ambiente material y social, y una cantidad cada vez menor de control mental religioso. Ahora usted puede entender lo que queremos decir por estados de conciencia y refuerzo ambiental en este contexto. Estábamos utilizando un significativo incremento en la calidad de vida individual como resultado de avances tecnológicos, para extinguir la influencia del control mental religioso sobre la vida emocional de las personas, así como del desarrollo de la personalidad. Eventualmente,
muchísimos miembros de las logias se volvieron inmunes al control mental religioso y permanecieron en un estado normal de conciencia despierta durante los rituales. Más importante, ellos enseñaban los mismos principios a sus niños de ambos géneros, por lo que todas las logias de solo hombres cambiaron eventualmente la estructura promedio de personalidad de la sociedad entera. P. Es esta una de las razones por las cuales la propaganda fundamentalista afirma que, el humanismo secular es una religión. Reverendo. Sí. Desde el punto de vista de los teócratas, la religión es solamente una herramienta para programar las mentes de la gente viva. Por esta misma definición, todas las instituciones humanísticas son técnicamente religiones, porque también programan la mente humana, ya sea si lo hacen directamente o a través del control mental religioso, o indirectamente a través del acondicionamiento operante desde el entorno físico y social. En los últimos 5 siglos, nosotros hemos mejorado la calidad de la vida terrestre para tanta gente que el concepto Valle de Lágrimas ha perdido mucho de su aplicación. La idea de que la gente puede mejorar significativamente la calidad de vida en la Tierra por sus propios esfuerzos es una de las estrategias más importantes que utiliza el Colegio Invisible para luchar la teocracia. Su punto más fuerte es que no necesitamos utilizar la manipulación emocional subconsciente o la persuasión intelectual para hacer que la gente lo acepte. Solo viviendo y trabajando dentro de una moderna sociedad tecnológica prueba la realidad básica de la filosofía humanística por un acondicionamiento directo ambiental. A nivel consciente, la gente podría pensar acerca de los problemas que la sociedad moderna aún no ha resuelto, y anhelan los buenos viejos días, pero a un nivel más profundo, ellos saben que están bastante bien, en promedio, como nunca antes lo han estado los seres humanos en este planeta. P. Yo especulé en la primera parte, que las logias de las cuales usted está hablando eran controladas por una pequeña y secreta conspiración de ocultistas avanzados, quienes tenían por lo menos una remota idea consciente de lo que estaban haciendo. ¿Es verdad esto? Reverendo. No realmente. Nosotros tenemos que hacer la mayor parte del trabajo nosotros mismos. De hecho, la cadena de causa y efecto era casi exactamente lo opuesto de lo que usted especuló en la primera parte. Nosotros, en el sentido de espíritus desencarnados en el Colegio Invisible, telepáticamente manipulamos las mentes subconscientes de líderes en las logias masónicas y rosacruces para diseñar sus rituales y doctrinas en ciertas maneras. Muchos de los elementos individuales de estos rituales y doctrinas fueron sacados de las escrituras y prácticas de previos grupos ocultos, incluyendo algunos que usted consideraría bastante avanzados, tanto a nivel espiritual como en técnicas de entrenamiento psíquico. Sin embargo, la inmensa mayoría de los hombres que realmente incorporaron estos elementos en la francmasonería y el rosacrucianismo en los siglos XVII y XVIII tenían solo una vaga idea de lo que estaban haciendo. Ellos leyeron los varios trabajos ocultos, hablaron con los miembros de muchas y diversas organizaciones ocultas, incorporando a las logias que estaban fundando o reorganizando esas ideas que se sentían bien. Por supuesto, fue nuestra influencia subconsciente telepática que guió este proceso. P. ¿Están ustedes diciendo que el conocimiento preexistente recolectado por ocultistas avanzados a lo largo de muchos siglos fue útil para ustedes para fundar logias y manipularlas de la forma que deseaban, pero que no hay ninguna conspiración humana consciente implicada? Reverendo. Esto no es verdad tampoco. Hubieron muchas diferentes conspiraciones conscientes de ocultistas avanzados en el siglo XVII y más tarde, que se dieron cuenta que varias logias de francmasones y rosacruces estaban empezando a tener una mayor influencia en el progreso de la sociedad occidental y trataron de manipular sus actividades en formas que pudieran producir lo que ahora llamamos civilización moderna occidental. Prácticamente cada ocultista avanzado en Europa se unió a una o más de esas logias en ese tiempo. Y una vez se habían unido, trataron de enseñar su escuela de conocimiento en particular a sus hermanos de logia y a influenciar el desarrollo de las doctrinas y rituales para que se ajustaran a sus preconcepciones particulares. Estos ocultistas incluían cabalistas, gnósticos, alquimistas, herméticos, y las influencias de todos estos sistemas espirituales son todavía visibles hoy en día en las doctrinas masónicas y rosacruces. Hay técnicas de conocimiento espiritual y de entrenamiento psíquicos traídas de China e India por la secta islámica Sufi, y fue enseñada a los caballeros templarios medievales. Hay conocimiento heredado de los antiguos egipcios, hebreos y babilonios, enseñadas a los masones y rosacruces por cabalistas, gnósticos y astrólogos. Una fuente muy importante de técnicas de entrenamiento psíquico vino de los antiguos griegos por medio de los alquimistas medievales,
Un sistema de magia sexual homosexual. Esta es una razón por la cual tantas logias ocultas de alto nivel fueron durante tanto tiempo exclusivamente masculinas. Ellos conocían técnicas de magia sexual homosexual, pero no técnicas heterosexuales. Siempre ha habido alguna magia sexual heterosexual en la tradición oculta occidental también, procedente de fuentes del Medio Oriente y paganas europeas, pero solo ha sido en el último siglo o así, hasta que un contacto directo fue establecido con el Oriente, que ambos comenzaron a volverse igualmente comunes. Lo más importante de recordar sobre todo esto es que los elementos individuales del conocimiento oculto avanzado y la gente que lo trajo a las logias masónicas y rosacruces de la Edad de la Iluminación no eran la conspiración secreta, y guía consciente que usted especuló que estaba en la primera parte. P. Esto es obvio ahora. Ustedes fueron la fuerza guía consciente, y los ocultistas avanzados estaban realmente siendo subconscientemente manipulados a lo largo con el resto de la gente implicada. Reverendo. Bien, muchos de los ocultistas tenían algún conocimiento consciente de lo que estábamos haciendo, y estaban activamente cooperando. Desafortunadamente algunos de ellos se nos opusieron activamente tratando de convertir a su logia en un culto teocrático. Poseyendo avanzado conocimiento oculto no hace automáticamente virtuosa a una persona. Incluso hoy, algunas de las avanzadas logias ocultas que se derivaron de la tradición masónica Rosacruz son logias negras, logias bajo el control de los teócratas. Es extremadamente importante que sus lectores se den cuenta que una esclavitud teocrática y un vampirismo psíquico no son cosas que les suceden solamente a espíritus desencarnados después de la muerte. La gente viva puede hacer virtualmente las mismas cosas a otras gentes vivas. Los magos negros pueden literalmente devorar las almas de otras personas de la misma forma en la cual los teócratas desencarnados hacen con otros espíritus, pero aún pueden privar a las personas de toda libre voluntad y autoestima, y eventualmente llevarlos a la demencia o el suicidio. Esto puede ser hecho en un contexto cristiano, como lo hizo Jim Jones con el Templo del Pueblo, o en el contexto de casi cualquier otro grupo religioso u oculto. Muchos de los cultos modernos son también ejemplos de esta teocracia en la tierra, como el culto Mon, el culto Ragnees, etc. Sin embargo, tales grupos no siempre son abiertamente identificados como organizaciones religiosas u ocultas. El Ejército Simbiones de Liberación fue uno de esos grupos, así como la familia Manson. Así hay muchos grupos terroristas, especialmente aquellos al servicio de los fundamentalistas islámicos. Un número de grupos de rock del día presente son realmente bandas de teócratas vivos, esclavizando a sus fanáticos y drenándoles energía de ellos en los conciertos. Este último tipo de teócrata vivo es especialmente peligroso actualmente, porque tal gente puede influenciar a un gran número de gente que escuchan su música en discos o por la radio, usando técnicas de control mental religioso que describiremos más adelante. Una de las peores cosas acerca de este movimiento es que algunas de esas personas han realizado el progreso. Saben bien lo que están haciendo, y aún así lo hacen. P. En otras palabras, una persona puede averiguar la verdad acerca de la teocracia y decir: bien, fundaré un culto basado en el control mental religioso mientras estoy vivo, luego, cuando muera, lo controlaré desde el plano astral y me convertiré en un teócrata. Reverendo. Sí, y esta actitud se está volviendo cada vez más común a medida en que más gente hace el avance y se vuelven completamente conscientes de la existencia de la teocracia. Esta es otra razón principal por qué estamos haciendo que escriba este libro, para advertirle a las potenciales víctimas de este nuevo tipo de control mental, y enseñarle cómo evitarlo. Le contaremos más acerca de esta teocracia de quinta etapa más adelante. Es importante recordar que la gente ha estado haciendo el avance durante siglos, en el sentido de darse cuenta que los dioses detrás de muchos grupos religiosos son simplemente los espíritus de seres humanos ordinarios fallecidos jugando a hacer política y tratando de permanecer en posiciones de poder en el plano astral durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, este conocimiento, en sí mismo, no hace a la gente automáticamente hostil a la teocracia. Donde muchos ocultistas avanzados han hecho errores fatales es no dándose cuenta que la teocracia es lo que usted pudiera llamar una enfermedad o un estado anormal. Permaneciendo en el plano astral durante largos periodos de tiempo y absorbiendo la energía vital de otros espíritus no es una condición natural o saludable para un espíritu humano. Todos los teócratas eventualmente se vuelven degenerados y dementes. Ahora, nosotros siempre hemos dicho esto a cualquiera que sea capaz de sostener conversaciones telepáticas conscientes con nosotros, pero no siempre hemos sido creídos.
La ilusión de lograr la inmortalidad para el ego es una poderosa influencia corruptora. Usted puede ver por qué tantos ocultistas no quieren escuchar. La calidad e integridad del conocimiento de avance de una persona es muy importante. Hasta muy recientemente, comunicando muchos de los detalles individuales que constituyen el avance ha sido extremadamente difícil. Observe que cuando usted escribe acerca de ello, emplea muchos términos y conceptos de recientes descubrimientos científicos, ciencias de la computación, psicología conductista, física moderna, etc. Piense cuán más difícil sería entender la teocracia sin estos antecedentes. P. Entiendo. Por favor amplifiquen lo que dijeron acerca de que las logias masónicas y rosacruces son una causa más que un efecto de avanzadas conspiraciones ocultas durante los últimos 3 o 4 siglos. Reverendo. Es muy simple, de verdad. La presencia de las logias en la sociedad occidental incrementó enormemente el número de ocultistas porque estos servían como terreno de entrenamiento visible para personas quienes, de otro modo, nunca hubieran podido tener acceso al entrenamiento psíquico y el conocimiento espiritual fuera de la religión organizada. Los rituales y la jerga de las logias eran secretos, pero todos sabían aproximadamente lo que pasaba dentro de ellas o por lo menos, cualquiera con el potencial de convertirse en un ocultista avanzado podría adivinar. Esto significó que menos personas que habían poseído un entrenamiento oculto en una vida pasada pasarían una encarnación desperdiciada en la cual no tendrían acceso a un entrenamiento formal. P. Esto tiene sentido, y también parece relevante al tema básico de todo este libro, la guerra en el cielo. Ustedes están describiendo lo que es realmente la lucha entre los teócratas y el colegio invisible. Pareciera un conflicto político ordinario en la Tierra, luchas para reclutar nuevos miembros, para construir instituciones que sirven a la causa ideológica, etc. Reverendo. Correcto. No es una guerra entre Dios y Satán para nada, en el sentido de un conflicto entre absolutos de bien y mal. Es completamente un asunto de política, y ningún lado es completamente bueno o malo. Por supuesto, estamos convencidos que el lado del colegio invisible es mejor que el lado de los teócratas por cualquier estándar ético razonable. Para resumir lo que hemos dicho en este capítulo, la Edad de la Razón fue un paso importante en el progreso de la civilización occidental y una victoria significativa para el colegio invisible sobre los teócratas en la guerra en el cielo. Durante el periodo desde aproximadamente 1700 hasta los 1960 hubo tanta mejora en el nivel promedio de la conciencia individual humana como lo hubo en la tecnología física, el conocimiento científico y el diseño de instituciones sociales y políticas. Nuestro objetivo era romper el poder del control mental religioso sobre la mayoría de la gente en el primer mundo, y lo logramos razonablemente bien. Gran número de personas están todavía esclavizados a la religión teocrática, por supuesto, pero tales sistemas de creencia ya no dominan la conciencia colectiva de la sociedad hasta el grado que lo hicieron alguna vez. Hoy, incluso la mayoría de gente en los países occidentales avanzados que se consideran a sí mismos devotos creyentes religiosos realmente ponen razón sobre fe, y preocupaciones humanísticas ante obediencia ciega a la doctrina tradicional. Ve por qué nosotros utilizamos los rituales cuasi religiosos de las logias masónicas y rosacruces para lograr esto. P. Bien, pareciera como si ustedes utilizaron una forma de control mental religioso para elevar la conciencia de la mayoría de gente con quienes trabajaron, porque ellos comenzaron como creyentes religiosos y fueron utilizados para tales técnicas. Sin embargo, ustedes enseñaron técnicas más avanzadas de entrenamiento psíquico, tales como magia sexual a la minoría que estaban listos para ella. Reverendo. Lo más importante de reconocer aquí es que incluso las logias mágicas más avanzadas basadas en la tradición masónica Rosacruz todavía entrenan a sus miembros con rituales que emplean el trance religioso. P. He observado que las organizaciones ocultas tradicionales más avanzadas todavía practican tales rituales, por ejemplo, le enseñan a la gente a entrar en un verdadero trance psíquico entrando primero en un trance religioso. Ahora que he progresado, me doy cuenta que esto es porque me sentí también muy incómodo tratando de participar en los trabajos mágicos de tales logias, no sé cómo asumir directamente un trance psíquico, y siento una instintiva repulsión durante rituales que intentan ponerme en trance religioso. Reverendo. Esto es correcto, y es la razón principal por la cual hemos estado regando telepáticamente la palabra de que está finalizando la edad de la razón y que está comenzando una nueva edad. Su punto de partida es otra gran revolución en la conciencia, como lo discutiremos en el siguiente capítulo.